solo uno, que yo le he llamado por teléfono, o he hablado con él, que salga ahora mismo y que lo diga. Yo te digo que yo jamás, ¿cómo voy a coaccionar? O sea, ¿cómo voy a coaccionar? Si yo llego un día a patronato y dije, señores, vamos a presentar un concurso por ustedes también, y casi me tiran de allá patadas. Menos mal que no hicimos concurso, porque nadie se ha dado cuenta de un detalle. Si llegamos a hacer concurso, estaba tan empastrado Manolo todo, que con la sentencia del Tribunal Supremo de 170 millones, que no es recurrible de ejecución, los señores de Nozar, la administradora judicial, que era Hacienda Pública, no te digo nada más, nos habrían reclamado los 170, porque los bancos le habrían reclamado a Nozar, y nosotros habríamos reclamado a los pequeños compradores por valor de 40 y pico, que es lo que compramos. Por eso hicimos el pelotazo de los 120 de beneficio, que estuvo muy bien, pero se hizo el PAI mal. Entonces, hubiéramos tenido una sentencia de ejecución de 120. Y no te cuento nada con la ayuda de Estado de la Unión Europea. O sea, que después de todo, gracias al proceso de venta, sale por chinos. Y yo negocio de los 170 relimitar la responsabilidad a 20,8. Ganamos 150 millones. Entonces, todo eso se sale en el proceso de venta, pero no con LIM, Hubiera salido... Mira, yo te digo que lo de LIM no tiene sentido. Cómo lo hizo, esa cantidad de dinero comprometido. Eso llega a Cerberus, y llega a los rusos, y llega a Wanda, y dicen, ¿cómo? ¿170 por chinos? 170, Bueno, Amadeo, mira a ver lo que negocias. 20.800, quítalo del precio. Quítalo del precio. Oye, la ayuda del Estado, pueden ser 6 valorados abajo. Quítalo del precio. No pago eso. Porque nosotros no le dimos ni una garantía al INE. Tú suelta los 94, suelta los 94. Eran 100. Y los 6 esos de extra que nos das, guárdalo por si acaso hay una multa de ayuda de Estado. No le podíamos dar ni una sola garantía. Y ahora hay que pagar los 20. Lo de Porchino, me imagino que lo arreglarán. Si te poses els auriculars, Amadeo, podràs sentir a la nostra audiència que també mitjançant el WhatsApp fa preguntes. Esta és una de les que te volen fer. Buenas, soy Pablo Artaya y respecto a la pregunta de Amadeo Salvo, a mí m'agradaria preguntar-li quin projecte esportiu es esperava o quin projecte li va presentar Peter Lim o li va exposar d'alguna forma en el seu moment abans del procés de venda. Moltes gràcies i una salutació des d'Andalla. Pues, ¿quién proyecta te exposa Peter Lim? Pues mira, el proyecto es lo mismo, el proyecto que ellos y que lo escriben es un proyecto de mejora de inversión en la cantera, es un proyecto de estar siempre en Champions, de no vender a nuestros mejores jugadores y de traer jugadores de primer nivel. Es lo mismo que ha dicho la IJUM en las asambleas, lo mismo que dije yo dije, vamos a ser un club económicamente estable, potente, vamos a poder competir. Si no jugamos Champions, no nos vamos al garete, y los mejores jugadores, vamos a poder mantener los mejores jugadores. Que es lo mismo, si os veis mis declaraciones, son calcadas a las que dijo Peter Lim en la televisión. Mirad, sacarme mis declaraciones. Y es porque es lo que habían dicho y escrito. Ese es el proyecto deportivo, es decir, mantener los jugadores, potenciar los jóvenes y traer jugadores de nivel para poder competir. Y es lo que yo nunca dije, vamos a traer a los mejores jugadores. No. Es que no era nuestro modelo. Y después, como trabajamos, no era nuestro modelo. Nuestro modelo era Otamendi, Mustafi, ese tipo de jugadores. Què s'ha perdut en el camí o què s'hem perdut per a que tu passes d'una volta ja fora del València quan ve Peter Lim veure un partit de futbol en la seva llotja privada amb ell a que no te agarren el teléfono? Pues mira, para ellos la mentalidad asiática es a ver, voy a contar una cosa. Cuando Peter Lim habla con mi padre, le dice que me necesita a full time porque no tiene a nadie aquí, confía en mí y tal. Mi padre le dice, bueno, que eso que lo decía mi hijo, lo que haga él siempre, la familia lo vamos a apoyar. Kinko me dijo, te lo digo para que responderte, Kinko me dijo, Amadeo, no trabajes para aquí, ahora eres igual. En el momento de entres dentro, se acabó. ¿Qué pasa? Pues que ellos, su sentido de la lealtad y del orgullo está mucho más para allá de la libertad, incluso del trabajador, ¿vale? Él se enfada por el tema de Nuno, porque tal, porque... Bueno, para él Nuno era la pieza angular de este proyecto. Él creía que con Nuno y 3 agentes amigos suyos, una entidad como el Valencia Club de Fútbol iba a ir sola. Y ese es el gran error
Y eso lo bueno que tengo yo es que se lo he dicho a la cara. A la Ijun le dije cuando me fui, en menos de 6 meses, esto está en la ruina. Dijo, no me digas eso, Amadeo. La pobre me dijo, sí, Ijun, no sabes este toro cómo va, ¿eh? Entonces, él, el día que di la rueda de prensa, el 9 de febrero, me mandó un mensaje, me dijo, Amadeo, por favor, recuerda que somos amigos y que he invertido 100 millones más en el club que tú amas. Yo le dije, tranquilo, Peter, no tengo nada contra ti. Todo el mundo habéis dicho, esa rueda de prensa, joder, menuda público, joder, si, ¿me entiendes, Manolo? Pastelón. Pastelón. Yo venía a defenderme de lo que me acusaban, que había cobrado no sé cuántos millones. Y de paso me preguntasteis, y yo dije que tenía derecho a equivocarse, el único, 100 millones de veces si hacía falta, ¿qué tal? Que Gary Neville no había sido bueno porque no había estructura. Tú imagínate que llega Gary Neville que no sabe español, si hubiera estado Rufete Ayala o quien sea del Valencia, lo hubieran arropado. Bueno, lo que le llega a Peter Lim es el pastelón. Me dice, estoy muy dolido porque no hay derecho que digas que solo tú y Rufete sois las personas capaces de conducir, utilizó la palabra conducir, el Valencia Club de Fútbol. Y yo le contesto, digo, Peter, ¿quién te ha traducido ese resumen tan? ¿Quién te está diciendo eso? Eso es absolutamente falso. Pide la rueda de prensa y que te la traduzca. Y algo pasa que no entiendo el por qué que alguien le traduce eso. Y eso lo tengo en el teléfono. Entonces, y ese es el punto de la ruptura entre sí, Peter Lim y Amadeo Salvo. No, Peter Lim, cuando tú entras en su estructura, yo con Peter Lim tiene una razón muy buena. Oye, ¿queréis a André Gómez y a Rodrigo? Espérate. Oye, Rufete, a Rodrigo sí, ya. André Gómez no lo conocemos, vamos a estudiarlo. Fabián, iros para Portugal, preguntar a gente de Portugal, mirar corte, mirar tal, a ver, André Gómez. Llegan y dicen, perfecto, jugador, vos tuvo, no tenemos ninguno igual, que venga. O sea, era un trabajo. En el momento entras en su organización, yo pierdo prácticamente el contacto con Peter Lim. Y a partir de ahí, cero. Bueno, cero. Feliz Navidad y adiós. Més preguntes de la gent per Amadeo Salvo en el WhatsApp. Hola, buenas noches, soy Enrique desde Valencia. Has hablado mucho, Amadeo, del pasado, pero a mí me preocupa sobre todo el futuro. Hoy es la gota que colma el vaso con el tema de Alessanco. La afición necesita un líder para movilizarse. ¿Hasta cuándo vas a esperar para dar el paso? ¿Vas a donar el pas? Bueno, yo creo que ha sido el primer paso, el primero que está dando la cara y está hablando claro, y yo creo que aquí hay un tema muy importante. Preguntes ràpides i respostes ràpides. Vols aglutinar a la gent en el carrer? No quiero... Vols tornar? No. ¿Estás buscando un inversor? No. Lo que quiero es lo siguiente. Bueno, sí. No te vaig a preguntar el per què ara, perquè això ja ho has respost en totes les entrevistes. Te pregunte què busques ameixir ara a la palestra. Que la gent se movilitzi en el carrer, que la gent se posi en peu de guerra contra Meritor. ¿Qué estás buscando? Pues mira, primero, lo que no le he podido decir a la cara, decírselo, seguro que alguien le traduce algo, bien o mal, pero algo le llegará. Por lo menos mi cara, los recortes de prensa de cada día al Valencia llegan, ¿vale? Entonces Peter habrá pedido, oye, ¿qué está diciendo Amadeo? Entonces, lo que estoy diciendo es, simplemente, que venga aquí. Pero esto no va a funcionar solo si lo digo yo. Aquí no es solo una cuestión de la curva, que protesta la curva, porque eso es lo que le llega a Meriton. Si son 1.500 de la curva, olvídate. No, esto ya es... Aquí por menos de la mitad han salido gente Jo estic dient cada nit volando. que la gent té que anar al carrer a manifestar-se. Tu estàs d'acord en que la gent ha d'eixir a manifestar-se en contra de Meriton? Yo creo que, con respeto, la gente tiene que, en Mestalla, que es el lugar donde se televisan los partidos, donde los ven en Singapur, donde los ven en el resto del mundo, es donde Mestalla tiene que empezar a unirse y todo Mestalla exigir que venga aquí, que explique y que solucione esto. No queremos que se vaya. Yo no digo Peter vete ya y Lim vete ya, porque eso es muy fácil. No, eso no es así. Lim, arregla esto. Y es muy fácil arreglarlo, Manolo. Es empezar a hacer las cosas con sentido común. Profesionales. Hay muy buenos profesionales, muy buena I gente. per què no ve? Té por, està amagat? Yo creo que es su mentalidad. Para él lo que está pasando aquí es algo que en una mentalidad asiática es algo difícil de aceptar. Pero lo que no se da cuenta, pero es como todo al revés. Él no deja aceptar por qué Amadeo se va. Amadeo se va porque me cortas las dos piernas y los dos brazos con Rufete Ayala. Y yo no puedo aceptar que esos tíos se vayan por la puerta de atrás y yo quedarme ahí a lavarte la cara más tiempo, más minutos.
Es por eso me voy. Porque no acepto lavarle la cara más minutos a Peter Lynch si no está la gente que trabaja conmigo. Y entonces él cree que, que estamos todos conduciendo en dirección contraria. ¿Me entiendes? ¿No? Cuando el que va en dirección contraria es él y la gente que ha mandado aquí. Estamos Todos los que acudiendo han en mandado coche aquí. en la autopista. Todos los que han mandado aquí. Todos los que han mandado aquí. Porque no tienen la suficiente libertad para decirle, Peter, estás equivocado, esto no funciona así, vamos a hacerlo de forma diferente. Porque no tienen, no, es imposible en su cultura. Entonces, él no viene aquí porque cree que él ha puesto 200 millones de euros y con 200 millones de euros, que aquí éramos unos tíos, que el Valencia era un desastre de club toda la vida, que no éramos nadie, que no somos nadie, ¿me entiendes? Entonces, él... No sé si te hace la pregunta, ¿estás buscando un inversor? No. Hola. Ni lo estoy buscando, ni lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque, mira, Manolo, a veces yo he vivido una guerra, ¿vale? Yo he vivido una guerra. La gente que me conoce y dentro del club, yo soy una persona que pelea. Una persona que se ha desvivido por el Valencia, que ha peleado hasta el último céntimo en el Valencia porque todo saliera. Pero yo soy una persona de paz, de unión. Yo soy el único presidente que ha salido del Valencia y todos los trabajadores me han hecho una cena homenaje. Porque yo trabajaba con ellos, les dejaba trabajar, los respetaba. Yo soy una persona de paz, tío. Lo que pasa es que me ha tocado liderar una guerra. Pero si hubiera venido en otra época, hubiera sido diferente. Entonces a veces me ves guerrero, pero yo no soy. Yo peleo por defender lo mío en el club. Pero no soy una persona de guerra y no tengo ganas, Manolo. Otra vez. Lo que quiero es que este señor, que aquí hay gente muy válida, que venga de una vez, que dé la cara, que se siente en la sala de prensa de Mestalla y diga, bueno, aquí estoy. Mi política es no hablar, pero en esta situación de Valencia hablo. Lo que se haya molestado a los valencianistas, perdón. Mi proyecto es este, yo quiero trabajar, vamos a rehacer el proyecto, vamos a trabajar juntos, os necesito. Y luego decir, 5 preguntas, señor periodista, no hay margen de 5 preguntas. ¿Tan difícil es eso? Yo creo que es lo que necesita el Valencia. O decir, y voy a invertir tanto, o no puedo invertir. Mira, en esta situación financiera en la que vivo, tengo este problema. Pero vamos a hacer este proyecto para caminar. Y el valencianismo, cuando un tío le habla a la cara, no tiene más problemas. No tiene más problemas. Pero eso es lo que yo quería ir a Singapur, decir, Peter, vámonos a Valencia, vente conmigo, yo te traduzco, haz lo que quieras. Pero tú vas a perderlo todo. Lo tenías todo, aún no lo has perdido. Por favor, arréglalo. Hay gente en Valencia que puede trabajar contigo. Yo, si quieres, yo no voy a ser ni presidente ni consejero, no voy a dejar Power más para estar contigo. Pero te puedo ayudar, te puedo decir, mira, pues, bueno, a Laijún le dije, Laijún, llama a Rufete. O sea, cuando dimitió García Pitar, yo comí con ella. El Cridaren? No. Y Rufete va a decir que no. No, llama a Rufete. Y no Le dije, quedaron. si tú llamas a Rufete y dices, Rufete vuelve, mañana llenas Mestalla el día del español. Digo, ¿no me crees? Le digo, Laijún, realmente no me estás creyendo. No me estás creyendo. Y me dijo, no, digo, no es cuestión de dinero, llámalo a Rufete, dile que se quede hasta junio, que te arregle esto, gratis. Pero díselo tú. Esto ya no es cuestión de vanidades ni orgullos, esto es una situación de salvar a este club. Y este hombre es querido en el vestuario, la gente lo quiere. Entonces, gente que... Pero, y le dije, quiero ir a Singapur, y díselo tú a Peter porque no me contesta. Y ya no recibí contestación, y le dije, si no, le dije, antes de hablar, yo voy a hablar, porque mucha gente de la calle me lo está pidiendo, y tienen razón, y no puedo estar callado más tiempo. Pero tienes 2 opciones. O te mueves y te ayudo a moverte, o voy a hablar. Elígelo tú. Y lo que quiero es que el valencianismo se movilice, pero no se movilice para verte a la calle. Lo que quiero es que cuando vea el siguiente partido Peter Lynch en Singapur, ¿vale? La gente que no vea que son 2.000, que vea que son los 42.000 que mañana habrán viendo el Leganés. ¿Me entiendes? Y si hay que manifestarse fuera, que sean la voz de que venga aquí. Queremos que hables. Queremos que nos expliques, porque una vez que nos lo explique, un tío solo, cara a cara, no en Valencia Play, ¿eh? Un tío solo, cara a cara, lo tiene que cumplir, ¿eh? Parles abans d'algun problema quan li traduïen les coses, problema que entenc que avui en dia no el tindrà perquè té una persona així com és Anil Murti que parla castellà. Anil Murti va ser el pròxim president del València, Amadeu? Anil Murti va ser el pròxim president del València? Perquè dona la impressió de que Laijún, de que està més temps així que Laijún. Todo es posible. Anil Murti es una persona con experiencia. I d'on és Anil Murti? Quina relació té amb Peter Lynch? Bueno, Merito, es que
Contesta. Hombre, mérito tiene porque es una persona que ha sido diplomático, ha trabajado para el gobierno de Singapur. El mérito es que es amigo del sobrino de Peter Lim. Amic del nebot De Peter Lim. Ah. Claro, son muy amigos. Aleshores, Y me imagino que el sobrino, que trabaja en el grupo de empresa, le ha dicho, mira, Peter, eso no quiere decir que sea malo. Ah. ¿Cómo viene aquí? Mira, Peter, tengo un tío que maneja la prensa muy bien, que habla castellano, que te puede informar qué es lo que está pasando en Valencia, pero lo que le informa es que la afición no está enfadada, las peñas. O sea, Correcto. viven en un submundo, pero no por nada. No porque no tengan capacidad, porque no lo entienden. No ho entenen, està clar. Sí, O sea, sí, si no tú ho y yo entenen. no vamos, Y no ni a Álvaro, ningún- si tú y yo no vamos al pero, sumo Amadeo, allí, al sumo, no, y ni tú y ni todos puñete- abrazándose y gritando, ni y puñetera el idea, gordo ya te encima digo. del otro, Pero y, ara, y tú ara y yo te, queríamos. però ara te dic una cosa. I no hi ha ningú en el club des que treballen així en el club que tuve tota la vida en el València que diga, senyors, No puede, no se no puede. volen, no s'atrevixen, No se es puede. subsistencia. No se puede. Manolo, claro que se lo dirán, le dirán, hombre, con toda la educación y el respeto se lo dirán.